En una carta fechada el 20 de marzo de 1816, la maestra Eliza Bryan escribió al ministro metodista Lorenzo Dow el terrible oscuro de la atmósfera, que estaba saturada de vapor sulfuroso, la violencia del ruido tempestuoso y tronador, y todos los demás fenómenos formaban una escena, la descripción de la cual requeriría la imaginación más sublimemente fantasiosa. Hablaba de un evento que presenció el 7 de febrero de 1812, el más grande de lo que se llamaban los terremotos de New Madrid. Los terremotos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Al este del río Mississippi, siguen siendo algo misteriosos tanto para los científicos como para los historiadores, pero hubo algunas cuentas de primera mano de esa tierra escasamente poblada, describiendo los eventos y ciertamente pintaron una imagen sombría. Es una historia que merece ser recordada. Situada en una curva de meandro en el río Mississippi, la Sociedad Histórica del Estado de Missouri escribe que New Madrid fue la primera ciudad estadounidense en Missouri, aunque la revista Missouri Life señala que el sitio de New Madrid había sido una ubicación privilegiada para las tribus locales mucho antes de la llegada de los europeos, y que los franceses llegaron en el siglo XVII. La ciudad de New Madrid, fundada en 1789 por el desarrollador de tierras y veterano de la Guerra de Independencia Americana, George Morgan. La Sociedad Histórica recuerda, nombrada en honor a Madrid, España, la ciudad iba a ser una colonia estadounidense. A Morgan le prometieron 15 millones de acres por el embajador español, ansioso por apaciguar a los Estados Unidos. Expansión con grandes concesiones de tierras. La curva en el río era un punto de aterrizaje natural para los barcos, y Missouri Life señala que la ubicación parecía ideal para la agricultura y el comercio de pieles, ya que las tierras estaban más altas que las circundantes, protegiéndolas de las inundaciones. El asentamiento fue difícil debido a la lejanía del área, pero un censo español en 1790 mostró que 800 personas residían en la ciudad. Era parte del vasto territorio de Luisiana, que había sido reclamado por los europeos primero por los franceses, pero fue entregado a los españoles en 1762 después de la Guerra Franco-India. Por los españoles de vuelta a los franceses en 1801, y luego vendido por los franceses a los Estados Unidos en 1803. New Madrid, y no está claro cuándo cambió la pronunciación del nombre de Madrid a Madrid, era una creciente comunidad de río y agricultura para 1811. Según Missouri Living, durante años tras la fundación de New Madrid, los colonos franceses, británicos y americanos vivieron con relativa seguridad en sus casas de troncos y marcos. Para el invierno de 1811 se había completado la mayoría del trabajo de la temporada. Se habían recolectado las cosechas y almacenado comida y leña para el invierno. El primer golpe llegó en diciembre. Eliza Bryan escribe que el 16 de diciembre de 1811, alrededor de las 2 a.m., fueron sacudidos por un violento terremoto. Los gritos de los habitantes asustados corriendo sin rumbo, los llantos de aves y bestias de todas las especies. El crujido de los árboles al caer. El rugido del Mississippi, cuya corriente fue retrógrada por unos minutos, formó una escena verdaderamente horrible. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en las regiones centrales y orientales del país, la energía sísmica experimenta una baja tasa de absorción. Los terremotos de New Madrid se sintieron a gran distancia. El Servicio Geológico de los Estados Unidos compara los efectos de un sismo en el medio oeste versus la costa oeste, donde la corteza terrestre absorbe mejor la energía sísmica. Se puede estimar que en los terremotos de Madrid, el área de efectos de intensidad 5 o mayor fue aproximadamente de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. En contraste, el terremoto de San Francisco de 1906 tuvo efectos de intensidad 5 o mayor en un área de alrededor de 150,000 kilómetros cuadrados. John Reynolds, quien luego sería gobernador de Illinois, escribió en su autobiografía que su familia sintió el terremoto a 230 millas de distancia en Vincennes, Illinois. Él dijo: «Nuestra familia estaba durmiendo en una cabaña, y mi padre saltó y gritó: ¡Los indios están en nuestra puerta!». Todos nos reímos del error de mi padre, pero pronto descubrimos que era peor que los indios. Después del primer terremoto en diciembre, Bryan escribió que la Tierra estaba en constante agitación con otro gran shock el 23 de enero, pero lo peor llegó en febrero. El 7, alrededor de las 4 de la mañana, tuvo lugar una conmoción mucho más violenta que las que la habían precedido, a la que se denominó el fuerte impacto. Matthias M. Speed era un capitán de barco que comerciaba por el río Mississippi, como muchos otros.
La noche del 6 de febrero había amarrado a un matorral de sauces en la orilla norte de New Madrid. Como era práctica habitual, habían amarrado a otra barcaza fluvial para pernoctar. Su historia apareció en varios diarios. Cerca de las 3 de la madrugada del 7º día, nos despertó la intensa sacudida del barco, junto con un estruendo más espantoso y aterrador de lo que puedo relatar o alguien pueda imaginar sin haber estado presente o cerca de tal escena. La constante descarga de cañones pesados puede dar una idea del ruido por su intensidad, pero esto era infinitamente más terrible debido a que parecía ser subterráneo. Bryan escribió que inicialmente el Mississippi pareció retirarse de sus costas, acumulando sus aguas como una montaña y dejando momentáneamente varias embarcaciones rumbo a Nueva Orleans, varadas en la arena. Luego, elevándose verticalmente unos 15 o 20 pies y expandiéndose simultáneamente, las orillas fueron inundadas con una corriente retrógrada, veloz como un torrente. Speed llevó su barco al río mientras los árboles de la orilla caían, pero informó que, después de alejarse tanto como para estar fuera de peligro de los árboles que caían desde la orilla, las olas del río eran tan grandes que amenazaban con hundir el barco en cualquier momento. El barco de Speed no fue el único en peligro. Un periódico de Lexington, Kentucky, informa, un caballero, el señor Batner, afirma que el terremoto que ocurrió durante la noche del 7º provocó que su barcaza con 600 barriles de harina, además de otros artículos, se hundiera, y el casco se perdió. Batner también fue citado en la Gaceta de Pensilvania diciendo, estaban en la orilla a 5 millas debajo de New Madrid el viernes por la mañana, el 7º instante en el momento del fuerte temblor, y el agua llenó su barcaza y la hundió con el casco de su contenido, perdiendo todo excepto la ropa que llevaban puesta. Ofrecieron en New Madrid la mitad de su carga por un barco para salvarla, pero ningún precio fue suficiente para el alquiler de un barco. El periódico de Kentucky informó que otro caballero cuyo nombre no se recuerda, declaró que durante la convulsión, la orilla del río justo debajo de New Madrid se derrumbó y soltó su barco. Alrededor de la misma hora hubo una corriente de retorno en el río que empujó el barco varios kilómetros arriba en un pequeño bayou. Durante la convulsión, el movimiento violento del barco rompió muchos barriles de harina a bordo. El temblor continuó durante 3 días cuando este caballero, pensando que era prudente no ir más lejos, dejó su propiedad y regresó. Los efectos en el río fueron dramáticos. La velocidad aún enganchada a la otra barcaza luchó contra el río furioso hasta el amanecer, pero durante todo este tiempo solo habíamos avanzado unos 4 millas río abajo, de lo cual, y del hecho de que una inmensa cantidad de agua se precipitaba al río desde el bosque, es evidencia de que la tierra en este lugar o más abajo se había elevado tanto como para detener el progreso del río y hacer que se desbordara de sus orillas. Bryan mencionó que el río, al bajar tan rápido como había subido, retrocedió dentro de sus orillas con tal violencia que arrastró consigo bosques enteros de jóvenes álamos alojados en sus bordes. El movimiento del río creó obstáculos repentinos, aterrorizando a las embarcaciones. Speed dijo que tomaron el canal derecho del río en la isla y al llegar a media milla del extremo inferior del pueblo, les asustó ver un temible rápido o cascada en el río justo debajo de ellos. La distancia hacía imposible desembarcar del calcetín. Toda esperanza de sobrevivir se había perdido y la destrucción parecía inminente. El nuevo obstáculo era masivo. Desde mi estado de alarma, no puedo pretender ser preciso sobre las dimensiones de las cascadas, pero mi impresión es que eran similares a los rápidos del Ohio. No obstante, las 2 barcazas lograron sortear los rápidos manteniendo sus proas al frente. Pero otra tripulación no lo hizo tan bien. Informó que había un barco bajando la misma mañana que aterrizó. Al llegar al interior de las cataratas, el miedo a la perspectiva los hizo abandonar su barco y dirigirse a la isla en canoa. 3 alcanzaron la orilla del río, pero un hombre quedó atrapado en la isla, ya que la tripulación estaba demasiado asustada para desafiar el río y rescatarlo. Speed afirma que estuvo en la isla desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde, cuando fue transportado en canoa desde un barco. Allí, el hombre vivió el terror, los terremotos y las réplicas. Pasé varios días con este hombre. Afirmó que durante su estancia en la isla hubo frecuentes erupciones en las que se arrojaban arena y piedra, carbón y agua. La violenta agitación del suelo era tal que en un momento le indujo a sujetarse a un árbol para sostenerse. La tierra cedió en el lugar y él junto con el árbol se hundieron y resultó herido en la caída. Los rápidos que halló a alta velocidad no fueron los únicos. Escribió que luego en New Madrid había más de 20 barcos atracados, todos mencionando los rápidos río arriba.
Según informes de personas que navegaron río arriba en una pequeña barcaza, a unas 7 millas debajo de New Madrid, principalmente en el lado este, había cascadas en el Mississippi más peligrosas que las de arriba, donde algunos barcos se perdieron al intentar pasarlas. Un informe en la Gaceta de Pensilvania escribió: se dice que una cascada igual a la del Ohio está cerca de New Madrid y que hay varios remolinos en el río Mississippi, algunos tan fuertes que hunden cada barco que entra en su succión. Un barco con una familia a bordo se hundió. Los informes de 2 hombres en un periódico de Kentucky coincidieron. Ambos caballeros afirman que algún obstáculo se ha presentado en el río, una corriente similar a un rápido que representa un gran peligro para la navegación. Se sabe con certeza que una barra hecha de carbón de piedra y sustancias quemadas, etc., ha sido arrojada directamente bajo el lecho del río. La octava isla desde la unión del Ohio hasta el Mississippi está completamente sumergida. De hecho, los efectos comprobados son terribles. Las inundaciones avanzan por las tierras bajas. Los impactos ahora recorren el río y atraviesan el llamado fondo americano. No se sabe cuántas personas mueren, pero se supone que muchas se ahogaron en el río. Elisa Bryan señaló que el río estaba literalmente cubierto con los restos de barcos y que se decía que un barco se había naufragado que tenía a bordo a una dama y 6 niños, todos los cuales se perdieron. La ciudad de New Madrid, que intentaba recuperarse de golpes previos, enfrentó lo que parecía ser un golpe final devastador. Speed informó que aterrizamos en New Madrid cerca del desayuno. La apariencia del pueblo y la situación de los habitantes era tal que apenas aliviaba nuestras mentes. Apenas quedaba una casa entera, algunas totalmente postradas, otras sin techo y ninguna chimenea en pie. Un periódico de Russellville, Kentucky, reportó que, según un par de caballeros recién llegados de New Madrid, el lugar está muy destrozado por el reciente terremoto, haciendo casi imposible moverse de otra forma que no sea a caballo. Las casas de ladrillo, piedra y troncos están destrozadas, mientras que las de madera se encuentran volcadas. La ciudad no solo estaba en ruinas, sino también hundida, quedando amenazada por el río. Speed informó que la altura previa del banco donde se ubicaba la ciudad era de aproximadamente 25 pies sobre el nivel normal del agua. Al llegar, la elevación era de solo 12 o 13 pies. Un informe de Russellville, Kentucky, dijo que el terreno cerca del lugar para 100 acres ha bajado tanto que las copas de los árboles más altos apenas pueden verse por encima del agua. En otros lugares, más de la mitad de la longitud de la madera está bajo el agua. Según informes de supervivientes en Lexington, Kentucky, grandes fisuras se abrieron en muchos lugares y los habitantes de New Madrid creían que el suelo de la ciudad había bajado unos 15 pies. Esta amenaza forzó a la mayoría de los residentes locales a dejar la ciudad. Según Speed, la gente había abandonado sus habitaciones y se encontraba en campamentos y tiendas detrás de la ciudad, con sus pequeñas embarcaciones como esquifes, botes y canoas fuera del agua en sus campamentos, listas en caso de que el país pudiera hundirse. El periódico de Lexington también informó que los edificios en New Madrid están muy dañados. Gran parte de la tierra alrededor estaba bajo el agua y los pocos habitantes que quedaban estaban acampados afuera. Según testigos citados en el periódico de Russellville, la ciudad de New Madrid se hundió 12 pies, pero no quedó cubierta de agua. Todas las casas están derribadas y los habitantes se han mudado excepto los franceses, que viven en campamentos cerca de la orilla del río y tienen sus barcos atados cerca de ellos para poder zarpar en caso de que la tierra se hunda. Sin embargo, New Madrid superaba al pequeño pueblo de Little Prairie. Según el periódico de Lexington, el pueblo de Little Prairie se encuentra bajo 16 pies de agua. Missouri Life relata la travesía de los residentes de esta localidad devastada. Esa noche, los habitantes de Little Prairie dejaron sus casas. Sin saber que New Madrid había sido devastada por el mismo desastre, los refugiados caminaron unas 30 millas hacia allí. El sendero claramente marcado había desaparecido, lleno de grietas, árboles caídos y pantanos de arenas movedizas con agua turbia que variaba su profundidad repentinamente. Los colonos esquivaban serpientes y otras criaturas asustadas que, al igual que ellos, buscaban seguridad ante el impredecible trabajo. Según los periódicos, la situación de los sobrevivientes era desesperada. Según el informe de Russellville, los ciudadanos huyeron a las montañas y cuando los informantes partieron, esperaban una oportunidad para ir a Kentucky. Se estima que son alrededor de 1000. Dios misericordioso, qué terrible situación. 1000 sufrientes reunidos sin ningún medio de subsistencia, habiendo escapado de las ruinas con nada más que sus vidas y ropa.
aún amenazados con una catástrofe similar a la que han escapado, y sobre todo, están sufriendo por comida. La imagen es demasiado horrible para contemplarla. Nuestra simpatía está con ellos y oramos por su liberación. Es realmente notable, dado lo escasa que era la población en ese momento, que queden tantos relatos claros, y estos aterradores relatos tanto de viajeros fluviales como de residentes locales demuestran el impresionante poder de este terremoto que el Servicio Geológico de los Estados Unidos señala que se sintió al sur hasta la costa del Golfo, al sureste hasta la costa atlántica y al noreste hasta Quebec, Canadá. Speed escribió que en el periodo posterior al terremoto del 7 de febrero, los réplicas llegaban cada 20 a 30 minutos, y Elisa Bryan escribió que en 1816, 4 años después del gran terremoto, que los temblores continuaban, aunque dijo que se estaban volviendo más ligeros y menos frecuentes. Le tomó mucho tiempo a New Madrid recuperarse. Según Missouri Life, 25 años después del terremoto, la población disminuyó a 450 personas, pero Elisa Bryan observó que la mayoría de los que huyeron durante el fuerte temblor regresaron a casa. Tras los terremotos de 1814, el gobernador territorial de Missouri, William Clark, convenció al Congreso de aprobar la primera ley de ayuda en caso de desastre del país. La ley estipulaba que quienes perdieran tierra durante el terremoto recibirían un certificado canjeable por entre 160 y 640 acres de tierra pública, similar en otro lugar de Missouri. Los terremotos coincidieron con el Gran Cometa de 1911, un cometa muy brillante visible sin telescopio. La coincidencia de un cometa premonitorio y la ira de Dios en forma de terremotos afectó a la nación. Missouri Life menciona que los cristianos del terremoto buscaron reconciliarse con Dios de repente, lo que provocó un aumento en la membresía de las iglesias metodistas y bautistas locales. Según el historiador David W. Fletcher, los predicadores atestiguaron un número significativo de bautismos y conversiones, ya que los pecadores querían evitar más derramamientos de la ira de Dios. Como recordó un ministro, fue un tiempo de gran terror para los pecadores. La descripción del suceso de 1812 brinda una fuerte advertencia en la actualidad. Como dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la continua actividad sísmica menor a moderada en el área del Valle Central del Mississippi es una indicación de que algún día se puede esperar nuevamente allí un temblor de gran magnitud. Aunque es difícil determinar cuándo ocurrirá exactamente tal terremoto, según la encuesta. La encuesta de 1974 advirtió que si se repitieran los terremotos de 1811, 1812, habría muchas más pérdidas humanas y materiales debido al aumento de población y estructuras en la región en comparación con hace 162 años. El riesgo no se pierde en la gente de New Madrid hoy. Missouri Life Magazine señala que los residentes del pueblo, cuya población ronda los 3,000, tienden a mirar las posibilidades geológicas filosóficamente. Según la revista, un observador sintetiza la sensación de cautela y fatalidad que impera en la ciudad. Sus ciudadanos, dice el observador, mantienen un ojo en el Mississippi y otro en las colinas. Pero quizás, señala el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el mayor riesgo de todos proviene de la sensación de complacencia, o quizás total ignorancia, de la amenaza potencial de un gran terremoto. Solo otra razón por la que la historia merece ser recordada. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Visita nuestra comunidad en thehistoryguideguild.locals.com, nuestra página web en thehistoryguide.com y nuestra mercancía en teespring.com, o reserva un mensaje especial de El Historiador en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, todo lo que tienes que hacer es suscribirte.